El agua, dadora de vida. Nuestras culturas mesoamericanas lo sabían, lo interpretaron, la adoraron, la veneraron. No se podría concebir la vida en la tierra sin el agua. Si Quetzalcóatl, aquel ser que separó la tierra y el cielo, y la dadora de vida, la madre de la tierra, Coatlicue. Esto es arte, vanguardia mexicana. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Alejandro Ramírez, soy artista plástico y bienvenidos a otro capítulo más de Vanguardia Arte Mexicano. Hoy estamos hablando de los elementos vitales para la vida, en este caso el agua relacionado con Tlaloc. Estamos viendo también las interpretaciones de distintas formas de arte, cómo se fueron heredando esos cánones estéticos para desarrollarse en las distintas culturas, ¿no? Las relaciones que había de ciertas interpretaciones gráficas y sobre todo esa majestuosidad de interpretar las leyendas y los mitos a través de las imágenes. Es muy importante que tengamos en cuenta todo esto para poder comprender sobre todo de dónde venimos y hacia dónde vamos. Hoy que está muy de moda todo esto de la ecología, pues más allá de ser ecologista, creo que hay que saber primero los principios básicos de nuestras culturas mesoamericanas. El respeto que se le tenía, pero no un respeto en cuestión de decir yo cuido, yo hago, no. Era una intención de venerar y sobre todo de que dentro de esa filosofía estuviera una coherencia de vida, una coherencia de hacer el bien, una coherencia de respetar. Sobre todo eso, respetar, respetando los unos a los otros. Somos un pueblo por excelencia guerrero, pero pacifista a la vez. Lo hemos demostrado muchas veces. La solidaridad de la gente es muy importante en épocas de desgracia. Eso es lo que no hay que perder, ¿sí? El ayudar al prójimo en la medida, en lo posible. Ser empáticos, no ser segregadores, ni racistas, ni clasistas. Eso es algo muy, muy importante y creo que es muy, muy adecuado ver este tipo de capítulos que están relacionados con la cultura, con el arte y sobre todo con las interpretaciones, les repito, artísticas, pero que estaban muy, muy ligadas a las leyendas, a la mitología y sobre todo una filosofía de vida. Entonces vamos a ver esto, quiero narrarles algunas imágenes que les voy a mostrar, ciertas deidades. Aquí yo tengo incluso un códice que yo les quiero mostrar algunas imágenes poco a poco, pero vamos a hablar de este personaje con el pico de ave, ¿no? Que viene interpretándose con nueve viento, pero es en realidad Ejecatl Quetzalcóatl, aquel ser mitológico, aquel ser mágico, ¿sí? El creador de vida con relación, muy relacionado a las deidades del maíz, aquella deidad que llegó con su bastón mágico a plantar en el suelo y de ahí naciera la semilla del maíz, que es la que empezó a alimentar a los hombres. Una historia fascinante, como él con su hermano mayor Tezcatlipoca se rindieron en una batalla para poder crear la tierra y después él tuvo que bajar para recuperar los huesos, ¿sí? Y poder darle, ya tenía encomendado crear a los seres que iban a adorar a los dioses, en este caso los humanos, pero primero había que crear la tierra, en la cual su padre Tonacatecutli le dio esa labor. Él con su hermano Tezcatlipoca crean la tierra, crean este llamado Génesis, de donde iba a empezar toda la historia del humano, pero aún así todavía la historia estaba incompleta porque tenía que bajar Quetzalcóatl al inframundo a recuperar los huesos y de ahí dar origen al humano, ¿no? Que había habido varios intentos de poblar, de hacer un mundo y habían fracasado. Habían pasado ya de esta leyenda de los cuatro soles y que hoy estamos en el quinto, que por cierto tiene mucha relación porque estamos en el quinto sol, que es el sol de terremoto, el sol de movimiento. De ahí que pues tengamos mucho
que ver con la cuestión sísmica, ¿no? Tanto en México como en otras partes del mundo. Son leyendas fascinantes, llenas de sabiduría, y me gustaría que me acompañaran a ver esta parte del programa. Está muy interesante, las imágenes muy gráficas. Quiero que vean y que analicen la cuestión del diseño, cómo lo interpretaban. Es algo fascinante, muy muy impresionante. Así es que acompáñenme y sigamos en este programa. La encomienda a Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, que eran hijos de Tonacaticutli, ya habían esperado 600 años para poder crear un mundo. En algunas versiones del mito de Quetzalcóatl y Tezcatlipoca luchan repetidamente entre sí, y como consecuencia pues hay 4 eras creadas, pero al mismo tiempo son destruidas en cada batalla. Ellos se conocen como la leyenda de los soles. Había habido un sol de agua, un sol de tigre, un sol de lluvia, un sol de viento, y había que crear un quinto sol, que es en el que actualmente vivimos. Y esa escena de la dualidad y de la hermandad de Quetzalcóatl y Tezcatlipoca está narrada en varios códices, como el que ustedes pueden ver aquí. El Boracipactli era la criatura que habitaba en el vacío acuático, una criatura que podía ser entre terrestre y acuática, que no permitía que se desarrollara ninguna forma de vida más que la de este ser, un ser espinoso representado con una especie de lagarto gigante, el cual era muy difícil de vencer. Entonces la encomienda que tenían tanto Quetzalcóatl como Tezcatlipoca era enfrentarse a él para poder desarrollar la vida en la tierra, el universo, parte del universo. Y es aquí donde nace la batalla y una terrible estrategia que hace Tezcatlipoca, que se hace él mismo cercenar un pie por el animal para servir de carnada, para que probara la sangre y el animal regresara de nuevo a la superficie para poder atacarlo. Esta escena está representada en varios códices mixtecos, donde se ve que le cercena el pie el Zicpactli a Tezcatlipoca, como ustedes pueden ver aquí en esos códices mixtecos. Es la escena del primer sacrificio de un humano que ofrendaba parte de su cuerpo para poder desarrollar una nueva era, un nuevo cosmos, un nuevo mundo. Entonces los hermanos se unen para atacar al Boracipactli. Pues tenían que bajar al vacío acuático, cuyo único habitante era la criatura. Tenían que matar a la bestia y usar su carne como sustancia para hacer un nuevo mundo. Ya lo habían intentado, como les mencionaba, pero se había fracasado en los intentos, ya que las peleas eran entre sí, entre hermanos. Entonces no se lograba consolidar un mundo alternativo para que se desarrollara la vida y los humanos que pudieran convivir en ese mundo. ¿Qué hacen ellos? Se transforman en serpientes, ambos, tanto Quetzalcóatl como Tezcatlipoca, y de esa forma se introducen al mundo acuático para estar en su medio del animal, del monstruo, para poder atacarlo, haciendo esas escenas que podemos ver ahí de serpientes enredadas o bicéfalas. Nos lleva a la aparición del origen de la figura de Tlaloc, esa imagen que ustedes pueden ver con colmillos y una especie de anteojos. Nació de aquí, de esa combinación de dos serpientes que se enroscaron y se juntaron para poder atacar a Zipactli. Nació la imagen del rostro de Tlaloc. Aquí lo pueden ver en estas vasijas. Al principio, en las imágenes más antiguas representadas en vasijas, era así representado con dos serpientes enredadas en el rostro y los colmillos. Y después ya se fue sintetizando esa imagen, y aquí, como pueden ver, ya solo se ven dos círculos en la parte de los ojos como si fueran anteojos, y los colmillos prominentes enfrente. Aquí podemos ver la anteojera, la bigotera y los colmillos. Ya era una imagen muy sintetizada de aquellas serpientes enroscadas. Ya habían desaparecido como tales y se había quedado solo las
las formas redondas de los ojos y esos colmillos prominentes como este bracero de origen mexica. Y esas imágenes ya fueron muy representativas también en los códices, como pueden ver en este. Se ve la imagen de Tlaloc con esas anteojeras y los colmillos. Venciendo al Cipactli. Ya cuando vencen a la criatura, por fin, a esta criatura la tienen que dividir, la tienen que estirar también para poder hacer las dos, los dos componentes de la tierra y del cielo. La parten en dos, una forma el cielo y la otra forma las montañas y las islas. Empieza entonces la creación de los continentes y de los 4 rumbos del universo, como pueden ver aquí en este códice, y cada punto cardinal está acompañado de un árbol. Ese árbol nace de las fauces del monstruo de la tierra, y ese ya simbolizaba lo que era la fertilidad, que esa tierra tenía que ser fértil para la sobrevivencia, para poder cultivar los alimentos, en este caso la planta de maíz. Y también parte de este monstruo de la tierra se convierten en los cerros, en todas las serranías, los cerros mágicos, montes sagrados. A su vez nace Tantecutli. Tantecutli nace de esas fauces, de ese ser que abiertas van a recibir las almas y los cuerpos de los fallecidos, tanto de la gente muerta en sacrificio como de muerte natural. Y con el paso del tiempo fue desarrollada esta figura como Tlantecutli, como la que pueden ver aquí, que se halló en el templo mayor, con esa posición como de rana o como de sapo, y con esas fauces y esas garras en las cuales recibían, era la antesala del inframundo. Quetzalcóatl separa el cielo y la tierra. Después de haber vencido a Cipactli, Quetzalcóatl, la leyenda dicen que empieza a hacer su trabajo de separar la tierra y el cielo. Aquí lo vemos en esta imagen extraordinaria de este códice mixteco, una de las imágenes que más me han impresionado y me gustan mucho. Cómo está cargando la banda de acuática, pero con los reflejos de las estrellas. Impresionante esta imagen, los detalles. Esta es otra imagen del códice Borgia, donde también está cargando la banda celeste. Ustedes lo pueden ver con las estrellas fugaces, y el símbolo del pedernal, que también simboliza el sacrificio. También esa imagen fue representada en varias estatuillas, como estas que pueden ver, que está simbolizando que está cargando el cielo con ese pico de pájaro. Recuerden que la vocación de Quetzalcóatl en pájaro era muy importante, ya que era un ave, el ave que volaba por los cielos. Los tlaloques, ¿qué eran los tlaloques? Los tlaloques, aquí podemos ver una ofrenda encontrada en el templo mayor. Los tlaloques eran los ayudantes de Tlaloc, eran los ministros que iban a aportar esas vasijas donde se contenía el líquido, el néctar de la tierra, ese néctar que se iba vaporizando y subía al cielo. Una vez que esas vasijas estaban llenas, a la orden del dios Tlaloc, los tlaloques rompían esas vasijas con un palo, y ese sonido al romperlo simbolizaba el relámpago, el sonido de los rayos, el destello. Cada vez que caía un destello es que un tlaloc había roto ya una vasija y empezaba a vertir el líquido precioso, el líquido para fertilizar la tierra y para poder alimentar y para poder saciar la sed de los humanos. Esos tlaloques también están representados en una página del códice Borgia, donde los podemos ver aquí trabajando en conjunto para sostener y apuntalar el cielo. Es algo muy importante que hay que recalcar, porque en ellos se apuntaló, como les comentaba, ese mito del agua que podía sostener la vida en la tierra. Aquí esta es una urna de piedra que se encontró en Atizapán, y esa urna en el interior está decorada y obviamente con una piedra preciosa que simbolizaba el jade. Y aquí tienen a los tlaloques apuntando a los 4 puntos cardinales. Esa escena es muy representativa, porque es una urna cual se supone que pudo ser una ofrenda para la deidad. Y aquí podemos ver otra escena de un códice donde baja un tlaloque con su olla de agua, vertiéndola sobre Nueve Viento. Recuerden que Nueve Viento era la representación de Quetzalcóatl en la cultura mixteca, con esos colmillos
y esas anteojeras, fue como empezó a ser representado en varias culturas de Mesoamérica. Tezcatlipoca y la oscuridad. Después de haber ayudado a su hermano Quetzalcóatl, Tezcatlipoca empezó a tener su lado oscuro, digamos, ¿no? Porque él siempre fue una persona que pues trataba de ser la parte dual, la parte distinta a Quetzalcóatl, ¿no? Esa dualidad. Él recibía el nombre de Yayahuaki, que significa espejumiente. Él era un nigromante astuto, era muy agresivo, era incluso favorecedor de la violencia. Era representado a veces como el guardián de los malos augurios, que se decía que también se transformaba en jaguar por las noches y representaba todo aquello que podía estar en las tinieblas, incluyendo los pensamientos oscuros, ese hilo delgado entre hacer el bien y el mal. Ese era el guardián de la oscuridad, del espejo humeante, que también era una vocación para los guerreros en batalla. Se maquillaban con esos tonos azules y franjas negras en el rostro, que simbolizaban estar listos para combatir sin importar las consecuencias. Aquí lo importante es saber diferenciar y sobre todo adecuar, que era lo importante, ¿no? En ese entonces, de poder adecuar toda esa leyenda, toda esa mitología, toda esa historia, transmitirla a la cuestión gráfica. Aquí es importante esto porque en el caso, por ejemplo, de Tlaloc, que estamos hablando, la deidad del agua y de la lluvia, cómo se fue transformando su identidad gráfica, artística, ya que ese choque entre su hermano Tezcatlipoca y él, Quetzalcóatl, transformados los dos en serpientes para poder, en este caso, derrotar al voraz Zipatli y poder así crear el mundo, crear la tierra. En ese choque de dos serpientes forman la cara de Tlaloc, al ese choque de las dos serpientes enroscadas y con las fauces pegadas, forman lo que es el círculo, las anteojeras que se le llaman de la deidad de Tlaloc, y esas fauces de esa bigotera con los dientes afilados, que después se fue interpretando de otras maneras. Ustedes pudieron ver, y les voy a seguir mostrando imágenes de cómo se fueron adaptando ese tipo de gráficos de cultura a cultura. Ya en el Imperio Mexica las interpretaciones de Tlaloc eran fabulosas, eran pues extremadamente, por así decirlo, muy sintetizadas, ¿no? Es lo que yo quiero recalcar, porque no podemos separar el mito, las historias, de la cuestión gráfica, de lo artístico, porque se fue heredando esas costumbres. Parecía como si hubiera una especie de un decálogo, como un manual a seguir de cada deidad, qué elementos tenía que llevar para ser representada, que obviamente se fueron adaptando y se fueron modificando con el paso del tiempo, y dependiendo también de la cultura que en este caso haya desarrollado códices, murales, piedras labradas o incluso centros ceremoniales, ¿no? que eran dedicados a estas deidades. Es algo muy importante, les comento, porque en este programa que estoy viendo, la cuestión artística, para mí es sumamente impresionante ver cómo se fueron adaptando esos cánones de diseño y de arte para interpretar a todas las deidades. Algo muy impactante toda esta leyenda, les comento, o sea, no me canso de fascinarme con esta leyenda de la creación de la tierra, donde Tonacatecutli, padre de Quetzalcóatl, le da esa misión de crear la tierra, de crear el mundo, y ayudado por su hermano Tezcatlipoca Negro, el hermano. Recuerden que siempre todos los hermanos nunca solemos ser iguales, unos somos de una manera, otros son de otra. Quetzalcóatl tenía esa valentía, pero sobre todo trataba de tener esa paciencia, obviamente con mucho valor e inteligencia. Y Tezcatlipoca era más arrebatado. Él incluso, ¿cómo pudo ser capaz de sacrificar uno de sus pies para poder servir de carnada y que el voraz Zipatli llegara a devorarlo y en ese momento atraparlo y acabar con él? Estirarlo para crear los 4 rumbos del universo y apuntalarlo con los Tlalocan,
que eso es algo muy importantísimo. Es donde les comento que surge la imagen de Tlaloc apuntalando esos 4 rumbos del universo creados por Tezcatlipoca y Quetzalcóatl al estirar al Cipatli ya vencido. Es apuntalado cada uno de esos rumbos con los tlaloques, esos tlaloques que van a servir como pilares para sostener la tierra y para sostener el mundo, ¿no? Que es donde viene lo que les comenté desde un principio, que sin el agua no hay vida, sin el agua no hay posibilidades de que exista o vida, y mucho menos el ser humano, animales, nada, ¿no? Entonces esa fascinación de creación del mundo, de creación del universo y de la tierra, es algo totalmente impresionante, muy impresionante, porque nos está hablando de esa filosofía tan avanzada que ya se tenía, que obviamente hay que tratar de rescatar y de recuperarla. Ese es el objetivo también de estos programas, les comento. O sea, no nomás es solo hablar del arte. Si hablamos del arte, el arte es la manifestación del hombre, pero atrás del hombre, ¿qué hay? Atrás del hombre, ¿qué había? Había esto, había un compromiso, había una especie del compromiso, pero guiado a crear, ¿sí? Eso es algo muy importante, porque los dioses se dedicaron a crear, se dedicaron a acercarle a la gente la sabiduría, a acercarle las plantas, las flores, la luz, el sol, el agua, para que el humano aprendiera de ello, aprendiera a convivir con ello, aprendiera a venerarlo, a cuidarlo, a respetarlo. Entonces yo creo que esos tipos de pensamiento hay que volverlos a rescatar. O sea, es muy importante. O sea, cuando vayan a un museo y si sus hijos, sobrinos o hermanos, quien sea, les llega a preguntar: oye, ¿tú sabes por qué Tlaloc siempre lo ponen con colmillos? Puedes platicarle esta historia. Fue derivado de la confrontación de Tezcatlipoca con Quetzalcóatl para acabar con el voraz Cipatli, y los dos se convirtieron en serpientes para poder atacarlo, para poder estar en su medio, poder atacar a ese monstruo de tierra que vivía en parte en tierra y parte en agua, para poderlo derrotar. Y ese choque de 2 serpientes, ese símbolo de unión de poderes mágicos celestiales, daba la forma a la cara de Tlaloc, que fue la deidad que se quedó a gobernar el agua, la persona que quedó a vigilar el agua, la persona que incluso llegó a castigar con el agua, que hasta las fechas pues, lo hemos visto con las tremendas inundaciones, ¿no? Nos acordamos de Tlaloc cuando todo pasó de la reforma, está lleno de agua, cuando se inunda alguna colonia, cuando se inunda algún estado, nos acordamos de Tlaloc. Pero en el mundo antiguo así era el respeto. Saben que Tlaloc podía ser generoso o podía ser muy cruel. Así igual también las funciones que se le daban a distintos dioses, esa dualidad que siempre existió. Recordemos también que, por ejemplo, les hablaba yo pues sí, una especie como de dualidad entre Quetzalcóatl y Tezcatlipoca. Tezcatlipoca, después de perder el pie, se le empezó a interpretar como el espejo humeante, que en vez de un pie tenía un espejo humeante. Y aquí cabe señalar que esa visión del espejo humeante es muy importante tratar de ver las interpretaciones. Aquí la cuestión de lo que sí quiero más o menos poner en orden es de que Quetzalcóatl, ahí existe a veces un pequeño problema de que se confunde la leyenda con el mito y la historia, y son 3 cosas totalmente diferentes las que se abordan en el tema de Quetzalcóatl. Ahorita yo lo estoy narrando lo que era la mitología de la creación, es el mito de Quetzalcóatl, de la creación del dios creador, del dios que está asociado al maíz, el dios civilizador, el dios que vino a darle la experiencia a los hombres, que le vino a darle la inteligencia al humano. Esa es parte del mito. La leyenda de Quetzalcóatl saben que es la que fue un rey, la que terminó por caer en los vicios mundanos, el cual, sintiéndose avergonzado, pues abandona su reino y se va hacia el horizonte y se convierte en la estrella de la mañana, ¿no? En la estrella del horizonte, para después decir que iba a volver a regresar a gobernar una vez que haya pagado su pena y su penitencia, ¿no? Y después viene la historia, porque en la historia sí existió Acatl Topiltzin Quetzalcóatl, ese gobernante de Tula, ese gobernante que en cierta ocasión acompañó a 8 venado garra de jaguar, aquel guerrero mixteco, aquella figura también combativa. Pero Acatl Quetzalcóatl sí fue un gobernante que existió de carne y hueso, una persona que también estaba llena de sabiduría. Pero entonces, con el paso del tiempo y las narraciones españolas y las crónicas de historiadores, empezó a hacer una especie de retomar piezas importantes de cada uno, del mito, de la leyenda y de la historia.
Entonces aquí sí cabe señalar que nosotros podemos estar platicando ahorita del mito de Quetzalcóatl, pero sí hay que empaparnos también de lo que era la historia de ese ser, del gran mítico Seacatl, Topitzal Quetzalcóatl, que también es una historia fascinante, ¿no? Y las interpretaciones también que se tienen. Pero obviamente pues en el mundo antiguo las tres cosas, obviamente pues en cuanto a historia, la historia la estaban escribiendo en ese momento, ¿cómo? Haciendo códices, pintando paredes, labrando muros. Pero ellos ese concepto de historia no lo tenían ellos en sí, lo que tenían ellos era la mitología, en este caso de Quetzalcóatl, y los cánones que les comentaba yo que tenía que representar en cuanto al arte, cómo representar a Quetzalcóatl. Que recordemos que Quetzalcóatl, siendo hijo de Tonacatecutli, que lo crea con un soplido, de ahí está relacionado Quetzalcóatl con el viento. Por eso en la cultura mixteca se representa a Quetzalcóatl como nueve viento, nacido de un pedernal, nacido de una creación de Tonacatecutli. Por eso se emplea esa mascarilla de pico de pájaro. ¿Por qué pájaro? Porque el pájaro es el único ser vivo que podía desafiar el viento, que podía incluso planear en el viento, que podía volar en el viento, que podía elevarse en alturas y ser obviamente el mensajero decidido sobre todo a ser escuchado, y si no es escuchado a combatir hasta que fuera escuchado. Por eso se representa con un pico de ave a Ejecatl, Quetzalcóatl, ya una advocación de Ejecatl, que vendría siendo el dios del viento, la deidad del viento, con Quetzalcóatl. Por eso se representan los códices mixtecos a Quetzalcóatl, a nueve viento, se relaciona mucho con Quetzalcóatl y viceversa, Quetzalcóatl relacionado con nueve viento. ¿Por qué? Porque les comentaba esto de que la relación del pico pues viene siendo por ese desafío, el ave que puede desafiar el viento, ¿no? Entonces aquí les quería yo mostrar rápidamente, me entrego aquí una réplica de este códice, como pueden ver ustedes. O sea, sí, es impresionante toda esta maravilla de bibliografía que se puede encontrar. Y aquí lo que les quería mostrar ahorita que estamos hablando de Tezcatlipoca, miren. Aquí está un Tezcatlipoca. Y si lo pueden ver ahí, ya no tiene pie. Y en el pie, donde está el hueso, tiene un disco que simboliza el espejo, ¿sí? Y vean cómo tiene en su cara, ¿sí?, una extremidad, una mano, que la está poniendo para rastrear las almas, ¿sí?, de los sacrificados. Pero aquí es interesante ver la cuestión de lo que les comentaba del espejo humeante. En vez de pie, lo manejan con un espejo. ¿Por qué espejo humeante? Aquí después vamos a abordar ese tema, pero es importante más o menos dar un repaso. Se le llamaba espejo humeante porque en él se reflejaba uno, y el humeante quería decir, o más bien era una analogía al decir los pensamientos, los sueños, las interpretaciones. ¿Cómo te podías ver tú en un futuro? ¿Cómo te podrías ver tú si así realizabas o dejabas de realizar ciertas cosas? Era una especie de interpretación, y sobre todo de tener presente que ese espejo humeante es donde habitaban tus sueños, donde habitaban tus anhelos, o incluso aquellos pensamientos malos, aquellos pensamientos que podían afectarte. Entonces ese espejo humeante representa eso. El humeante quiere decir que entre penumbras se alcanzan a ver las cosas, no te deja ver más allá, es como si fuera un sueño, como si fuera algo traslúcido. Entonces el espejo humeante, más bien su simbología era esa, ¿sí?, que Tezcatlipoca, relacionado a veces con cosas oscuras. Entonces en su espejo humeante tú podías ver esos sueños, y podías ver, incluso decidir que en ese hilo tan delgado entre hacer el bien y el mal. Entonces esa era la relación, o esa era la interpretación que se le daba a esa parte de que Tezcatlipoca pues ya no tenía un pie, pero tenía un espejo humeante, el espejo de los sueños. Y aquí también quiero mostrarles otra imagen de este mismo códice que está, es impresionante. A mí me fascina ver mucho cómo se interpretó toda esta secuencia de aquí ustedes lo pueden ver, toda la secuencia de las imágenes. O sea, es algo impresionante, muy muy impresionante. Sobre todo la cuestión que les digo yo de ir representando gráficamente con el paso del tiempo las distintas formas de adaptar la imagen del Dios, ¿sí?, de la imagen de esa deidad, que
que podía ser interpretada de distintas formas dependiendo de la cultura. Aquí tenemos, por ejemplo, en la esquina pueden ver ahí a Tlaloc, ¿sí? Cargando una persona, la imagen de los hombres, la semejanza de los hombres. Y lo pueden ver con sus anteojeras y sus colmillos, ¿sí? Algo totalmente impresionante, muy impresionante. Digo, hay mucha bibliografía. También tengo este otro libro del maestro Rubén Bonifaz Nuño, que nos habla de la imagen de Tlaloc, pero y lo relaciona incluso con Coatlicue, con todo lo que estamos viendo ahorita en este capítulo, las interpretaciones artísticas. Vean esto otro que es una pieza que está fuera de México, es una artesanía increíble, o sea, es una pieza increíble, una serpiente bicéfala, que también está muy relacionada con el mito de Tlaloc. Igual también, por ejemplo, podemos decir que también en la cultura maya, Tlaloc estaba simbolizado también por Chac, esta deidad que pues tenía una nariz muy como especie de bastón en la nariz, pero ese bastón simbolizaba el relámpago, simbolizaba el rayo. Entonces también en este códice también podemos ver las distintas aplicaciones que se tenía, ¿sí? Eso es maya. Sí, los cuadros pintados de azul estaban relacionados con los ciclos del agua. Ese es un almanaque, el códice 3D es un almanaque también adivinatorio para la cuestión agrícola, para poder ver el mejor momento para sembrar, cuando se podía tener el peligro de tener una severa inundación también. Y anticiparse a esos ciclos naturales. Pero vamos a seguir viendo esto que es muy interesante, las gráficas, lo gráfico, la cuestión artística en la cual se daban estas interpretaciones de las deidades, algo totalmente magnífico. Coatlicue, la madre de los dioses, la diosa de la tierra, la que está sedienta de sangre y de sacrificio, lo que representa la historia de Quetzalcóatl y Tezcatlipoca. Son dos advocaciones de la misma deidad, la ley de los contrarios, de los opuestos, la dualidad, la vida y la muerte. Eso es lo que representa la diosa Coatlicue, ataviada con esas serpientes entrelazadas, ese collar de corazones y de manos, ese cinturón con cabezas con cráneos, aún con las cuencas llenas, representan la vida y la muerte. Todos ese atavío con esas fauces que simbolizan dos serpientes encontradas, que forman parte de lo que sea su cabeza, su advocación hacia la muerte y hacia la vida, está representada en esa dualidad. Esa serpiente bicéfala ahí encontrada de nuevo, nos hace recordar la imagen de Tlaloc también. Podemos ver también que en otros canales de YouTube ustedes pueden encontrar muchas explicaciones de todo lo que puede simbolizar la Coatlicue, pero aquí en la cuestión estética, artística, es algo asombroso cómo pudieron aglutinar todo este mito de la creación de la tierra y del hombre, y la forma en cómo se pudo representar un ser que era temido con el simple hecho de voltear a verlo. Como les comentaba, esa falda de serpientes entrelazadas que parece estarse moviendo. Y en la parte de abajo de Coatlicue también se puede ver labrado Tlaloc Tlantecutli. Y obviamente pues la pieza, al estar de pie, esta figura de Tlaloc Tlantecutli pues estaba en contacto con la tierra, porque era el que recibía las almas de los sacrificados. Ya habíamos hablado de eso, de la forma de Tlantecutli, como está sentado como si fuera una especie de rana, y con esas fauces de colmillos también. En esta zona lacustres era común encontrar a este ser mágico, la tortuga, el emisario de la tierra. La tortuga de la tortuga nació el dios del maíz. Esa escena está representada en la cultura maya. Sale el dios del maíz del caparazón de una tortuga, y a su lado están los gemelos divinos que bajaron
al inframundo, la leyenda del Popol Vuh. Nuestras culturas antiguas sabían de la sabiduría de estos animales, del respeto que se las tenía que tener. No la molestamos ya. La tortuga, al sentirse amenazada, esconde sus extremidades, su cabecita. Para las culturas antiguas, ese era el momento en que la tortuga llevaba el mensaje hacia la tierra, al dios de la tierra. Se cuenta que también en algunas ocasiones era la liberadora de actos mal habidos. Se cuenta que incluso algunos guerreros buscaban tortugas para acariciarles el caparazón y que llevaran su lamento hacia la tierra, hacia Mictlantecutli, por haber ido a una batalla y haber acabado con algunos de sus oponentes. Son historias maravillosas, maravillosas, como estos seres, como la naturaleza misma. Espero les haya servido esta información, muy importante para comprender la filosofía y sobre todo el respeto que se tenía sobre la naturaleza, las culturas prehispánicas. Sobre todo enfatizar esa galería de ideas, de interpretaciones gráficas, de diseño, de arte, que se tenía para interpretar y tener esa conexión de la filosofía con el humano, de esa interpretación de la filosofía de vida con el quehacer cotidiano, la vida y la muerte del ser humano. Me dio mucho gusto estar con ustedes, los espero en el siguiente capítulo. Le mando desde aquí un abrazo solidario a mi amigo Daniel Marmolejo, no está solo. Seguimos en Cuarta República, programas y periodismo de combate. Muchas gracias.